Radio Alternativa. www.robinsanperis.blogspot.com. Radio Alternativa. Radio Alternativa. Podcast. A continuación presentan la actividad, proyecto de plataforma, la actividad, realizadores audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología, la actividad, el laboratorio. Y finalmente tenemos a las personas que se postularon y fueron seleccionadas para participar acá, que son Cindy Rey, María Juana Espinosa, Alexander Herrera, Carlos Tejada, Andrés Felipe Uribe, Licen Romero, Juan Pablo Moya, Joseph Numparque, Robinson de Jesús Pérez, María Herrera, Viviana Ibarra, Luis Fernando Medina, Yuri López, Mauricio Trujillo, Andrés Felipe Maecha y Edison Fermé. A ellos y a todos, muchas gracias nuevamente. Entonces, lo que hicimos durante el día fue que y cada grupo debía en la primera parte debatir sobre la pregunta más amplia que nos reúne, que la pregunta que está ahí en la presentación: ¿qué democracia queremos digitales? De ese debate surgieron ya unas preguntas guías para los moderadores, y en las primeras 2 horas, es decir, de 10 de la mañana a 12 del día, lo que estuvimos haciendo en cada mesa fue debatiendo abiertamente, acompañados por un moderador, pero básicamente lo que quisimos hacer fue un brainstorming, reunir ideas y sobre todo preguntas relacionadas con esta pregunta más grande. Después hubo una pausa de almuerzo y después entre los moderadores tomamos una decisión, y fue ya imponer una agenda un poco más concreta, pasar del debate ya a la construcción de conclusiones y propuestas. Entonces a esos grupos los dividimos ya temáticamente, específicamente por temas o por preguntas que generaron más discusión o preguntas que fueron más discutidas más intensamente que otras, y a construir propuestas con base en esas preguntas. Se sentaron los grupos nuevamente durante 2 horas, entre 2 y 4 de la tarde, después hubo una pausa de 1 hora y aquí estamos. La idea entonces es que esta conversación, este espacio tenga 3 momentos, o 4 momentos, digámoslo así. 3 van a ser las presentaciones de las propuestas, o sea, cada mesa que construye propuestas va a pasar acá y va a presentar el resultado de lo que hicieron durante este día. Serán 3 momentos, y el cuarto será pues ya la participación del público, ¿sí? Así que durante las charlas, durante la presentación de las propuestas y demás, quien quiera hacer preguntas tome nota, y al final habrá un espacio para eso. Bueno, con eso entonces yo creo que paso yo mismo a presentar la primera mesa, y los representantes de la primera mesa los quiero invitar a que pasen acá. Creo que son Catalina, del Consejo Editorial de Arcadia, y el otro representante de la primera mesa, ¿quién es? Bueno, entonces viene Nicolás, que está aquí a mi derecha. Perfecto, entonces Nicolás, deseamos, y Catalina Holguín del Consejo Editorial de Arcadia. Básicamente lo que sucedió en esa mesa es que encontramos un disenso importante entre algunos integrantes de la mesa que desde el principio le dieron un enfoque a todos sus comentarios y preguntas desde, digamos así, una visión idealista del mundo digital, es decir, más allá de cualquier crítica y cualquier duda que pueda haber sobre ese mundo. Es un mundo necesario y se puede construir en él. Y hubo otro bando que no estaba como muy de acuerdo con eso, y básicamente punto de partida de ese otro bando es decir, creemos que no podemos confiar en el mundo digital y tenemos que tomar distancia de él. Entonces los dividimos entre idealistas y preapocalípticos. Gracias. Acá me oyen todos y todas. Entonces encontrábamos que, si bien hay muchas amenazas, muchos riesgos latentes en el ejercicio democrático, encontrábamos que había enormes oportunidades y potencialidades con las cuales podíamos trabajar. Es decir, que no el mundo se iba a acabar de un momento a otro, no tan apocalípticos, sino un poco más esperanzadores y más que positivos. Estábamos como viendo cómo podíamos mirar de una forma oportuna las ventajas que puede tener el mundo digital. Entonces hicimos como un manifiesto, por decirlo así, que arranca así: la fragmentación del universo en datos no debe perder de vista la existencia misma del universo como un todo. Los datos pertenecen a personas, territorios y ecosistemas que están sujetos a derechos y deberes de ser o no ser fragmentados. Que se abran los datos del poder, que se abran los modos y los métodos para interpretar, visualizar, transmitir esos datos,
que los datos privados sean administrados, distribuidos, como bien quiera el sujeto o la comunidad a la que pertenece. El conocimiento nos llevó a la gran necesidad de recopilar datos, experimentar, pensar, sentir y luego contar los resultados. Las conclusiones se convirtieron en saber popular y entonces los pueblos empezaron a escribir pósters, carteleras, papiros y los eternos libros. Los cuerpos como libros se deterioraron pronto con el tiempo, pero entonces estalló la revolución tecnológica en donde los secretos, la información clasificada, las herramientas de guerra salieron a la luz pública y el conocimiento tan solo a un clic, permanente y en crecimiento exponencial. La información permanente con la cual el conocimiento rompe las barreras físicas y empodera las mentes. Una democracia que utiliza la inteligencia colectiva para solucionar los problemas perennes de la sociedad. La utilización de plataformas de co-creación, de economía colaborativa, de financiación colectiva, de formulación colectiva de leyes en función del pluralismo democrático y el respeto a la diferencia, es la que nos hace pensar que la única manera de poder afrontar un mundo apocalíptico es ser optimista o generar la posibilidad de hackearlo constantemente. ¡Viva la disidencia! Proyecto de plataforma La Actividad. En nuestro bando quisimos, y el ejercicio que acordamos mutuamente era el modo manifiesto, que me parece que es como un modo de expresión interesante en este escenario. Nuestro manifiesto, título: No me like. Manifiesto anarcoterrorista digital, inspirado en ISIS. Algún día te unirás. No nos desconectaremos, ni sabemos cómo implementar este manifiesto. Pero, 1. La foto de mi cara no es mi cara, sobre todo si la publica alguien que no fui yo. Tampoco soy mi imagen fotográfica filtrada, biométricamente controlada. 2. Queremos una comunidad que funcione sin estar conectada a la energía de la corporación ciberelectromagnética. 3. Apagaremos nuestros autocorrectores y los autolocalizadores, excepto cuando estamos en un trancón el hijueputa. Nuestra base de datos favorita es el diccionario. Reivindicamos los atlas y la actividad de calcar con papel mantequilla. Nuestras palabras siempre estarán subrayadas en rojo. 4. Reivindicamos el misterio de conocer a alguien que no se pueda googlear y el placer de la amnesia. Quiero tener siempre algo en la punta de la lengua. 5. La única viralidad que reconocemos es el SIDA, el ébola y la gripa, no a las métricas, los likes y el afán de acumular como medida de éxito, que de por sí nace corrupta. 6. Pondremos en crisis la retórica cuantitativa que justifica la barbarie. Hitler tuvo muchos followers, Mussolini fue un divo, el cadáver de Lenin es el selfie eterno, Bolívar vive en Caracas. 7. De paso, gracias por las tablets fabricadas con el coltan de la tierra donde alguna vez vivimos. Apenas dejen de funcionarnos, las meteremos en nuestra pila de compost, ya que no hay nada más ecológico que lo digital. 8. Reivindicamos nuestro derecho a no ser contactados, sobre todo si es un mensaje de texto de Rappi, de Bancolombia o de la Diana. 9. Abocamos por el retorno de textos largos, crípticos, tediosos y odiosos. El retorno de los textos, del sujeto y del predicado, de los periodistas que sepan escribir y jefes que lo reconozcan y paguen por eso. 10. La revolución social más importante es la de los rapitenderos. Juntaremos en la calle a la gente que tiene mucho tiempo y poco capital. Pista, citamos al dueño de Rappi que decía, 2 puntos, conectamos a gente que tiene poco tiempo y mucho capital a gente que tiene mucho tiempo y poco capital. 11. Renunciamos a la neolengua. Replicar, retuitear y likear solo sirve para oxigenar las polémicas del proletariado derechista de Facebook. 12. Facebook es un hombre con la mirada baja, revisando un celular y vestido de azul. 13. Internet es acracia, no democracia. Pista. Acracia se refiere a la falta de autocontrol o el estado de actuar contra el beneficio propio. 14. Queremos estar en el mundo sin que nadie sepa que estamos en el mundo. 15. Internet es demasiado divertido y te lo estás perdiendo con tus putas selfies. Realizadores, audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología. La Actividad.
Y bueno, yo fui el moderador de la segunda mesa en la que se tocaron temas muy diversos, también con la participación diversa de personas que vienen del mundo de las artes, de la política, de las movilizaciones digitales, pero identificamos como dos grandes líneas para seguir como desgajando esta pregunta de qué democracia queremos en tiempos digitales. Una en la tensión entre participación y tecnologías digitales, como qué participación es la que tenemos, cuál es la participación que nos es posible desde internet o desde la acción en las calles, en toda esa tensión entre la democracia representativa y la democratización de las voces que posibilita internet. En la segunda línea trabajamos la relación entre territorio y tecnologías digitales, cómo llega la tecnología digital a ciertos territorios, cómo se usan usos y abusos de esa tecnología, respuestas desde ciertas comunidades o desde ciertos individuos a ciertas nociones de lo digital o de lo tecnológico, y en esas dos vías planteamos unas propuestas. Bueno, me tocó a mí arrancar. Yo estaba en la parte de participación, mi nombre es Luis Fernando Medina, de esta mesa, como ya nos ha explicado Felipe. Primero, pues les cuento un poco de la generalidad. Tuvimos unas discusiones que yo creo que fue lo que pasó en todas las mesas, muy gaseosas, por así decirlo. Ya después intentamos ya en la segunda etapa aterrizarlo, pero por lo menos dentro de nuestra visión de participación creo que hay como dos ejes principales. El primero es el reconocer pues que todo esto de lo digital no es esta dicotomía entre lo virtual y lo real, sino que es un continuo donde está la plaza red, donde está la calle red, donde está, qué sé yo, incluso el centro comercial red, y pues entonces la idea es como ocupar esto. Lo segundo es que pues partíamos de una pregunta de pronto del mismo significado de democracia, y si de verdad estábamos validando si queríamos democracia, pues porque la democracia está muy maltrecha hoy en día. De pronto la pregunta es, bueno, si queremos democracia, sí o no, pero llegamos a una resolución un poco pragmática. Tal vez en algún futuro habrá algo, pues no sé, mejor que la democracia, pero por ahora estamos en una etapa de transición, y el reconocer esa etapa de transición significa pues que apostamos a actividades que sean un poco más idealistas, pero también a otras más pragmáticas, y después reconocer que el sistema actual, esto sí nos lo dijo el político de la mesa, el ordenamiento jurídico actual, pues nos da ciertas herramientas que todavía podemos aprovechar y que no las estamos haciendo. Entonces, en consecuencia, creo que hay tres propuestas básicas a las cuales llegamos. La primera, que el compañero Carlos Arturo fue el que estuvo diciendo, mire, hay una problemática de lo más local, o de pronto de los problemas más cotidianos, porque de esto que les estaba hablando, pues hay una macropolítica y una política más como del barrio. Entonces, esta política del barrio, por ejemplo, bueno, a mí se me da, por un ejemplo, se me dañó la llave de tal cosa y necesito a alguien que me la arregle, pero no sé, entonces como un trueque allí de saberes. Estas son cosas específicas que tienen la ventaja que ya existen, pero pues que tal vez tenemos que volver a ellas y recuperarlas. Entonces yo le decía a él, bueno, eso a mí se me parece mucho a lo que se llama un banco de trabajo, que hay herramientas digitales para hacer eso, y uno ofrece, conozco este tipo de cosas y tal vez esté necesitando este otro tipo de cosas, que se encuentre esta oferta de servicios y la demanda, pero pues desde una economía circular y colaborativa, ¿no? Ahorita hablaban de Rappi, pues creo que estos han hecho como una apropiación de lo que se llama la economía colaborativa. Esto sería pues de verdad una verdadera, por lo menos economía de trueque colaborativa, pues este intercambio de saberes. La segunda era un poco, podría ir también con la primera, pero pues era un poco inspirado en un ejemplo que se ponía, que es que cuando estuvo el movimiento, por ejemplo, del 15M en Madrid hace unos 7 años, ellos hicieron como un repositorio de libros, sobre todo de libros que hablaban de política, de activismo, bueno, como unos libros libres que estaban allí disponibles en internet. Entonces se nos ocurrió como elevar esto o ampliarlo a simplemente también en internet, pero pues un centro de recursos donde haya una especie de asesorías que pueda permitir la participación. Les pongo 2 ejemplos concretos, pues a mí como profesor me toca como de alguna manera eso. Los muchachos de la escuela donde yo estoy en la Nacional crearon algo que se llama BASE, por ejemplo,
como ellos son estudiantes de cine, todo lo que recopilan en las marchas lo ponen en un sitio que está pues de acceso público para el movimiento estudiantil, para sus piezas comunicativas de las marchas, todo no les toque ir a buscar, sino que utilicen el mismo material que fue generado por el propio movimiento. Hay una página que les recomiendo que visiten, que para mí podría ser un modelo como de este repositorio, que es algo que se llama sinmiedo.com.co, donde hay una serie allí como de consejos, desde manuales, de cómo, por ejemplo, cuando hay algo de acoso policial, no es una cosa así de choque, sino de asesoría, o sea, porque hay muchas actividades o hay muchos consejos desde, qué sé yo, si usted va a una manifestación, esté preparado para los gases, entonces lleve ciertos implementos, o si hay un abuso policial puede acudir a ciertas instancias legales, todo eso como tenerlo centralizado, no por el punto de los policías, no puede ser de otro tipo de problemática, pero una vez identificada la problemática, tener un centro de recursos donde se pueda compartir esto. La tercera sugerencia es un poco lo que estamos haciendo aquí, y ya es trascender también a este híbrido en donde está pues la materialidad como de los cuerpos así encontrándose, es pues justamente hacer una serie de laboratorios artísticos, pero con unas temáticas muy específicas y temáticas locales. Puede ser hackathon, pero independientemente del mecanismo es que sea arte y medios y un problema muy específico, y a partir de este desarrollo colectivo llegar tal vez no a la solución del problema, pero sí a una serie de mensajes, pero sí por lo menos llegar a una serie de piezas comunicativas. Creo que también coincidamos en que las cosas tienen que ser muy breves y eso es lo que funciona. Y nos ponía un ejemplo el abogado que estaba con nosotros, que nos pareció muy chévere, y con esto ya cerraría, que es como ellos hicieron una intervención donde se fueron a una estación de Transmilenio, hicieron como un stencil en donde decía, bueno, Bogotá respira aire, o lo que sé yo, y con una esponjilla en uno de estos andenes, en el stencil, pues esponjillaron el stencil y quedó en el color original del concreto, que es un gris concreto, pero no un gris smog del diésel, pues el letrero allí como Bogotá, pues bueno, qué sé yo, si era irónico o algo, pero este tipo de intervenciones, de nuevo, tal vez no va a resolver el problema, pero por lo menos va a poner ahí en la esfera pública y pues con unos artefactos y unos dispositivos pues bastante interesantes lo que le pueden llegar a la gente y pues seguir generando la discusión al problema. Entonces esos son los tres elementos que pensamos para incrementar la participación usando herramientas digitales. Fragmentos. La actividad. En nuestra mesa estuvimos discutiendo alrededor de las nociones de tecnología y territorio. Creo que fue bastante diciente en las posiciones discutidas, digamos, entre unos y otros. Se manifestaban constantemente cómo el lugar de resolver lo tecnológico y el territorio desde dinámicas de participación democrática tiene, digamos, una resolución desde las posibilidades, digamos, resolutivas de esto desde esferas gubernamentales, y desde ahí se ahincaba, digamos, bastante, digamos, una narrativa supeditada a el control o la pregunta por el control. Y digamos, desde otro lugar, digamos, nos encontrábamos tal vez quienes hablamos un poco más desde las artes y el pensarse, digamos, la noción de la relación de tecnología y territorialidad desde, digamos, una incidencia más cercana a la disrupción o, digamos, a esa necesidad precisamente de esas potencias y, digamos, resquicios importantes, en la medida en que también pueda pensarse, digamos, más allá del control, una posibilidad sobre la cual, digamos, ejercer una apertura con relación a lo democrático. Entonces, se habló del consenso o el disenso y de si a partir de esta noción de democracia como incluso la posibilidad de esa articulación de voces de diferentes lugares pueden configurar, digamos, que este espacio común. Y ante esa perspectiva también surgía, digamos, que esta noción de qué hay después de la diferencia, ¿sí? ¿Qué hay después de eso que han sido los campos, digamos, de apertura para el pensamiento crítico en los últimos 50 años que conforman, digamos, las esferas sobre las cuales, digamos, hemos ganado libertades como sociedad civil? Pero entonces también hay un punto de instrumentalización en la medida en que el relativismo de la diferencia hace que
la construcción de narrativas y discursos del yo estén ahincadas más en mi posición, tu posición, nos respetamos, pero entonces en últimas desde ese disenso vamos todos caminando. Ante eso, la noción de alteridad, por ejemplo, surgía como una posibilidad de construir más allá de la diferencia, en cierta medida. No está distante, o por supuesto es una noción que se construye a partir de, pero es pensarse más allá del relativismo del respeto del uno y el otro para la reconfiguración de identidades, encontrar en ese deshacerme, esa posibilidad de deshacer al otro para hallar nuevas potencias, digamos. Entonces, de esa conversación surgió, digamos, este texto, en donde se dice: planteamos varias preocupaciones y pautas para abordar los temas de tecnología y territorio, llegando no a un marco regulatorio, sino más bien a la reconfiguración de un marco de preguntas que deben plantearse para evaluar cada esfuerzo tecnológico que quiera impactar un asentamiento o un espacio delimitado. Entonces, la matriz de donde conjugamos se desprenden las demás preguntas es cómo hacer que el poder colonizador desde lo digital no menoscabe lo cultural. Y después, digamos, encontramos los ítems de participación, necesidad, beneficio y democracia. Como participación, tiene el grupo social impactado en una posición de decisión frente al despliegue de la tecnología. Como necesidad, esa tecnología responde a los problemas del territorio o es ajeno a ellos. Beneficio, ¿qué pasa con las relaciones sociales después de la implementación de la tecnología? Como democracia, ¿estamos favoreciendo conocimientos o habilidades que mantengan la inclusión frente a la tecnología? Creo que en esas preguntas se resume, digamos, que esa bipolaridad constante en una posición y otra, más, por supuesto, creo que la discusión da para muchísimo más, y solo dejar como estos resquicios de lo que se abrió en esa articulación. Fragmentos. Entonces, para la tercera y última mesa, un poco en este grupo, en esta mesa, se discutió mucho el tema que concernía a cómo nos configuramos como ciudadanos digitales, cada vez más como usuarios de ciertas plataformas, y en esa medida, cómo logramos, o si es necesario o posible, regular o autorregularnos en estos espacios. Y si es posible regularnos, ¿cómo sería esa regulación? Si es posible autorregularnos, ¿cómo sería esa autorregulación? Sin duda echamos muchísima carreta. Sí, digamos que nos costó trabajo aterrizar toda esta carreta como en una discusión, en un debate concreto. Pienso que no encontramos como una discusión o un punto en el que pudiéramos como contrastar visiones. En general, estuvimos más bien tratando de entender las distintas miradas y visiones sobre el problema, y un problema que fácilmente cae como en un clima orwelliano y apocalíptico y algo un poco más esperanzador desde el activismo ciudadano. Yo quisiera destacar un poco como la diversidad de voces del ejercicio en general. Pues es muy chévere como abrir estos espacios donde muchas veces se descentraliza una discusión que en ocasiones puede alcanzar por ciertos modos sofisticados, técnicos o especializados, o que simplemente se queda como el hermetismo de ciertas disciplinas. Es chévere como poder cruzarse con diferentes personas de a pie, artistas, comunicadores, políticos, periodistas, abogados. Entonces también entender un poco desde ahí, ¿no? Como las consideraciones jurídicas de muchas cosas que a veces como que nos falta todavía entender y aprender. Y creo que la gran conclusión de la mesa fue que nos toca seguir como modelando, nos toca seguir generando espacios como de laboratorio, de conversación, para entender un poco cuáles son nuestros siguientes pasos. Yo creo que hay una serie de preguntas que se las voy a dejar a Nico, pero la situación acá clave en este momento era que casi todos los escenarios apocalípticos tenían un común denominador, y ese era el hecho de que estuvieran nodos como Facebook, nodos como Twitter, agrupando o centralizando la gran cantidad de datos que hoy nos componen el universo digital. Y esa situación nos llevaba a pensar en cómo entonces democratizar esos datos. Esos datos son absolutamente potentes para diseñar políticas públicas y hacer procesos de innovación política. Decíamos, por ejemplo, los datos de Waze para pensar una movilidad alternativa en la ciudad. Eso es principalmente lo que nos interesó, es decir, cómo llegar,
Si nos vamos por el ámbito de la regulación, que es de las cosas más complicadas, porque el mundo digital, y como fue discutido muchas veces, es básicamente tan rápido que ninguna regulación alcanza a abarcar el escenario tan complejo que es. Sin embargo, pensábamos en una especie escalonada de acceso y de regular el acceso. Políticas de innovación tendrían que usen estos datos abiertos, estos datos que están centralizados en nodos y que se vuelvan de acceso público y elevarlos a la categoría de servicio público. Esa fue una alternativa que creemos que puede generar por lo menos el debate grande y decir, yo quiero usar, y estos movimientos que también son comunitarios y que son de activismo social, y sobre todo los artistas que venimos de un escenario donde nos interesa garantizar nuestra autonomía, pero también nos interesa hacer políticas informadas y que sean mejores, pues en ese caso creemos que estas plataformas que están generando datos importantes nos ayudan a hacer ese diseño. Entonces ese fue un eje de propuesta y no solamente de liberación. Sí, y salieron preguntas, salieron algunas reflexiones. Hablamos, por ejemplo, de la importancia de la alfabetización digital, ¿no? O sea, algo que nos sorprende mucho el tema de que todos somos sin duda ciudadanos digitales, además muy activos, pero como que no somos muy conscientes de las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en términos contractuales en nuestra relación con plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram. Entonces hablamos de, bueno, ¿en qué debería consistir como ese tema de la alfabetización digital? Llegamos a lo siguiente: la alfabetización digital debería trascender el simple ejercicio de aprender a usar herramientas para preguntarnos por la manera en que como ciudadanos la tecnología nos afecta en el día a día. El asunto es de educación ciudadana, no es entender solo lo digital, sino lo político, lo económico, lo social. ¿Y cuál es esa trasescena digital que como usuarios no estamos viendo? Es súper importante entender qué es lo que pasa ahí como tras el telón y a qué nos estamos comprometiendo y a qué estamos comprometiendo también nuestra información. Y hay otro tema que nos importaba mucho en la democracia y es, definitivamente se debe basar en confianza institucional, pero eso es exactamente lo que no tenemos. No tenemos una confianza institucional que nos arraigue a decir, me encanta la política que está haciendo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, y esa confianza institucional la pensábamos en un diseño inspirados en algo que me gustó mucho identificar y que lo hizo el MIT, y es Data Viva. Son todas las bases de datos del gobierno que están al interés público, pero tienen una interfaz de visualización que cualquier ciudadano que quiera decir cuál es la inversión en mi barrio puede buscarlo y sale el presupuesto abierto señalando lo que es de interés ciudadano. Realizadores, audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología. Fragmentos. Y evidentemente pensábamos en esto de presupuestos abiertos, pero no en Open Data de la manera clásica, como son bajar estas cantidades de sábanas de Excel que solamente los especialistas van a leer, sino definitivamente ya llegar a esas interfaces, y por eso teníamos la ventaja de que nuestro grupo tenía el 95% eran artistas con arte y tecnología, o sea, artistas electrónicos que pueden generar estas fases de visualización donde cualquier dato y esas cantidades de bases de datos se pueden interceptar para poder visualizarle, y a cualquier persona de 15 años a la que se le esté haciendo formación ciudadana puede decir, en el Baupés per cápita llega 7 millones de pesos del presupuesto nacional por persona. Una persona del Baupés que se empiece a activar, un ciudadano activo empieza a decir, señor gobierno, yo quiero saber en qué invierte esos 7 millones que se supone que llegan por día. Esa situación de presupuestos abiertos, pero tiene que ver con un diseño digital. Lo habíamos pensado un poco para empezar a generar confianza institucional en el Estado, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la democracia pública. Sí, y no solo las instituciones del Estado, sino también las entidades encargadas de producir la información que se consume, ¿no? Y eso tiene que ver con la implementación de políticas de transparencia, por ejemplo, en organizaciones periodísticas, de dónde viene la plata para producir esta información, y que haya un poco como de mecanismos de veeduría ciudadana en torno como a cuáles son esas condiciones que permiten que se produzca esta información, y no solo eso, sino modelos también de gobernanza que permitan también
democratizar los procesos editoriales y que haya asimismo mayor participación de una diversidad más rica de miradas. Un poco también preguntándonos como con este tema de la alfabetización digital, una pregunta. Debemos comprender cómo operan los mecanismos de manipulación informativa, sobre todo aquellos que ponen en riesgo la democracia. También un poco se presentó este tema de las burbujas, de las cámaras de eco, y si hay maneras de salir de estas cámaras de eco desde lo práctico. O sea, nosotros como ciudadanos digitales tenemos en nuestras manos o conocemos herramientas como para poder contrarrestar en esta reproducción de un eco, o como para poder hackear estos algoritmos que hacen que yo solo vea como la misma información. Es posible aportar a la evolución de la democracia desde el desarrollo de herramientas tecnológicas ciudadanas. Un poco, digamos que enfatizamos mucho en la necesidad de generar espacios de alfabetización digital en los que podamos formarnos, empoderarnos y responsabilizarnos como ciudadanos digitales. Debemos entender, por ejemplo, nuestra huella digital y los usos o desusos que les están dando y darles usos de beneficio colectivo. Eso, pues, puede estar siendo un gran lugar común, pero es importante, y yo creo que, pues, como que no está también como no tengo muy claro cómo funciona ya a nivel preciso mi huella digital y de qué manera se está usando eso para impactarme a mí como consumidor de información. Pues yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad en una democracia entender que ahí está pasando algo y que nos corresponde por lo menos entender el tipo de contratos que estamos teniendo con este tipo de compañías. Y hubo una reflexión en torno a el aspecto emocional, ¿no? O sea, como que nosotros nos relacionamos con los contenidos desde las emociones. ¿A qué tipo de condicionamiento e incluso programación emocional estamos exponiéndonos a través de nuestra relación con estos medios y sus narrativas? ¿Cómo poder hacer el contrapeso a esa situación? Y pues, bueno, de nuevo, por ejemplo, hablamos mucho del caso de las elecciones pasadas, no solo en Colombia, sino en muchos lugares que siempre se está dando un poco este tema del miedo, ¿no? Y de comunicar desde ahí y de nosotros reaccionar en función de ese miedo. Entonces, como que estas son plataformas y son tecnologías que nos están entendiendo de una manera muy minuciosa en términos emocionales, y un poco también nos corresponde preguntarnos dentro de este pensum personal o colectivo de educación digital, pues cómo poder empoderarnos frente a este tipo de situación y de narrativas a las que estamos siendo expuestos. Entonces ahí yo creo que las cuestiones de empoderamiento pasan por lo individual, pasan por lo comunitario, pero que también se puede plantear como en estos términos, desde lo emocional. Bueno, eso fue 1984, es una realidad. Y gracias por el espacio para poder entender cómo salir de ahí. La actividad. Realizadores audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología. La actividad. ¿Hay alguien aquí con alguna pregunta o comentario sobre lo que se dijo? Creo que es una pregunta para ustedes, más también a partir de lo que hablamos en nuestra mesa. Ustedes hablan de alfabetización digital, ¿no? Nosotros no hablamos específicamente de ese término, pero sí hablamos de unas buenas prácticas en internet, pues como para los, bueno, sí, lo de las noticias falsas, les cuento que ya todos lo sabemos. Pero había un pequeño problema con esto, y es quién emite esas buenas prácticas. Porque es que si nos ponemos a pensar en eso, de alguna manera ya inmediatamente se está poniendo una jerarquía allí a alguien que es el que le dice a los otros cuáles son las buenas prácticas, y ahí hay una contradicción pues muy grave. Pero no supimos responder, bueno, ¿cómo hacemos como para volver esto más horizontal o más consensuadas esas buenas prácticas, y no simplemente que sea reforzar al tecnócrata que va a llegar y es que estas son las buenas prácticas? Entonces no sé cómo problematizaron ustedes eso. Pues un poco hablábamos principalmente del uso de nuevos activismos en la red. Afortunadamente las redes nos han permitido otros medios de comunicación que no están, pues, informarnos de otra manera, y eso nos ha permitido tener un poco la posición a la prensa impresa que sabemos que tiene y que responde a ciertos intereses. Entonces veíamos esa facultad y del uso, y también el hecho de que las mismas personas se reúnen a través de causas ciudadanas gracias al uso de la tecnología. Un poco veíamos era el tema de la resistencia, y es que si uno hace
formulación de una idea son más de 4 renglones y nadie da like a las emociones. Entonces también un poco el tema de pensar, había un grupo que decíamos definitivamente tenemos que volver a generar democracia deliberativa y movilizar ideas a través de la red. Esa es una buena práctica y ese es una buen enlace. No solamente anunciar un eje sistemático de chispazo emocional, sino realmente hacer pensamiento articulado. Eso es algo que pensamos. Las buenas prácticas. Realizadores, audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología. La actividad. Me queda la pregunta, el grupo de ustedes ya en lo práctico, ¿qué propone respecto a región y tecnología? Al menos a mí no me queda claro. Ser un poquito más específico en la propuesta o ideas, sugerencias de cómo integrar un poco mejor región y tecnología. Bueno, creo que la propuesta de la idea de territorio y tecnología es por un lado plantear una perspectiva crítica frente a la manera como se digitaliza el debate público y a la manera como insertamos la tecnología en la sociedad. La manera en que nosotros vemos en general es simplemente existe una aplicación, existe un dispositivo que llega a un lugar y simplemente se despliega. Tenemos ejemplos, no sé, la política del Ministerio de las TIC de entregar tabletas, el programa de Free Basics de Facebook, o los kioscos de Vive Digital. Entonces nuestra propuesta es básicamente que exista una aproximación crítica pero propositiva a la manera como esos programas se implementan en las regiones, y puede ser básicamente desde la perspectiva de una política pública, es decir, cuando el Estado hace un programa de estos, o desde la empresa privada. Ustedes saben que la tecnología tiene un desarrollo que genera dependencias, y en la medida en que nosotros no cuestionemos eso en un punto de implementación, después no lo vamos a poder hacer. Entonces lo que básicamente proponemos, por un lado, es que en la implementación de políticas públicas que tengan que ver con tecnología o con internet en las zonas del país, la sociedad sí tenga un lugar en la mesa. Creo que en este momento, cuando estamos hablando de la economía naranja, pues necesitamos que haya alguien ahí haciendo preguntas de cuál es realmente la función de esa tecnología, cuál es su utilidad, si de pronto no es realmente útil o relevante frente a otro tipo de prácticas que existan que sean igualmente buenas. Es decir, un mensaje de texto no puede llegar a ser mucho más eficiente que una aplicación, y en esa medida creo que hay como una exigencia, una solicitud que se le puede hacer al gobierno. Tiene que haber un lugar desde el cual la asociación pueda participar, y desde la perspectiva de las empresas, pues un llamado a la autorregulación. Creo que tenemos en este momento una oportunidad para decirle a las empresas de internet, a las empresas de tecnología, que tienen que hacerse ciertas preguntas sobre los efectos no deseados o sobre los incentivos de los servicios de las tecnologías que tienen. El ejemplo más claro pues fue lo que sucedió con Facebook en Myanmar, donde realmente a ellos se les hicieron advertencias sobre los efectos que tenía el uso de la aplicación en el país, pero en un momento en el que la sociedad civil no tenía maneras de hacerlos ponerle atención a eso, ni tampoco había un momento realmente para poderlo parar. Entonces creo que la pregunta por el territorio, y sobre todo desde nuestro contexto latinoamericano y de Colombia, es si vamos a digitalizar el debate público, si vamos a introducir la tecnología en la sociedad, necesitamos que haya una perspectiva crítica con el ánimo de generar recomendaciones, de generar alertas, casi que como si se tratara de una especie de auditoría permanente desde la sociedad civil. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para www.robinsanperis.blogspot.com. Radio Alternativa. Radio Alternativa. Mundo Podcast. A continuación presentan La Actividad, proyecto de plataforma La Actividad, realizadores, audiovisuales, diseñadores, programadores y demás personas interesadas en el arte, la ciencia y la tecnología. La Actividad, el laboratorio. Radio Alternativa.